a una voluntad no hace que podamos estar presencialmente el día de hoy. A ver, ¿quién más quiere entrar? Tratemos de entrar a un tal Rivaldo. Ya, les decía, ¿no? Estas situaciones a veces se presentan, pues, ¿no? Son condiciones que relativamente nosotros tenemos que entender en la cátedra de fisiología cómo funciona, ¿no? La situación. Nosotros no somos una condicionante aislada, solo biológica, ¿no? Sino nos vamos por conceptos culturales, costumbristas, y lo que podemos hablar en este momento es político, ¿no? Bueno, son situaciones que a veces la universidad pública se ve supeditada a ello, ¿no? Pero que sin embargo, eso para nosotros también tiene que ser una situación de feedback, o sea, de reingreso o entendimiento de esto, como un aspecto de reflexión, porque esta es la sociedad en la que trabajamos, esta es la población y los futuros profesionales que forman nuestra casa de estudio, y de esta manera, ¿no? Con este arraigo, con este sentir, que es diferente, no calificaría como que fuera malo o bueno, pero que es diferente y es propio de nuestra región. Ya nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina, aquí en la UNAPUNO, una universidad pública, pero que estamos supeditados a estas situaciones. Y esto también nos trae a cola para el tema que vamos a empezar a hablar el día de hoy, lo que son las funciones mentales superiores, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes han participado de lo que recuerden de estos eventos funestos que hemos tenido, incluso con la pérdida de un querido compañero de la facultad? Si me pudiera alguien comentar algo pequeño. Si no, yo voy a escoger. Doctor, buenas tardes. En mi caso Ya. fue que vivía cerca al aeropuerto de Juliaca, y esa tarde me desperté muy asustado porque se escuchaban, ¿no?, el eco de todos los balazos, de todo lo que estaban haciendo. Y creo, temo también que ese día fue el día que el compañero fue atacado también, ¿no? Fue muy desesperante escuchar eso, y de por sí me puso triste, ¿no?, toda la situación que estábamos viviendo. Correcto, correcto. ¿Y hasta ahora eso te marca? De hecho sí, porque algunos ruidos fuertes me hacen recordar, ¿no?, esa vez, ya que es la primera vez que había escuchado balazos y cosas así. Interesante. Entonces, eso queda, ¿no? Y eso se llama memoria. Y frente a la memoria nosotros reaccionamos. Y hoy en día tú estás reaccionando de algún modo que te afecta, ¿no? Probablemente no te permite no desarrollar tus actividades, pero ya te genera una sensación de miedo, ¿no? Por el evento pasado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, a ver, vamos a pedir una dama que nos colabore el día de hoy. Miriam Milagros Apaza. Sí, doctor, buenas tardes. Hola Miriam, ¿cómo estás? En función al tema que estamos hablando. Sí, doctor, bueno, sobre sobre los sucesos que se dieron en tales fechas, no, de por sí no me afectaron tanto, digámoslo así, en cuanto a los disturbios que se dieron, porque la zona donde yo vivía en Juliaca es bien alejada, pero hubo un suceso de que creo que quemaron a un grupo de policías en una noche, y esa noche, pues, porque por la lejanía de donde se encontraba mi casa, no se escuchó de por sí, o nos hizo levantar, o nos causó un inconveniente en donde yo estaba, ¿no? Pero sí, al día siguiente fue como tipo, eso pasó aquí a unas cuadras, y cómo es que no nos levantamos, o pudo haber pasado algo más acá, más cerca de nuestras casas, o comentaban los vecinos y demás. Y esa incertidumbre de qué hubiera pasado, ¿no? Queda, Eso ¿no? es lo que diría, doctor. Gracias por compartir. Miren, entonces estamos nosotros recordando
Y recordar es parte de la memoria. Y al recordar y memorizar o traernos a cole esos sentimientos que probablemente en este caso los dos compañeros de su manera diferente de sentirlo, porque cada uno somos unas personas especiales, diferentes y únicas, lo recordamos y lo sentimos diferente, ¿correcto? Pero aquí viene la reflexión. Ahora nosotros tenemos que utilizar esto como un entendimiento de cómo suceden las cosas, cómo nos relacionamos con el medio, no solamente con solo comer, mirar, con los sentidos, sino va más allá. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, a los seres humanos. ¿Ya? Entonces, para nosotros hablar de lo que son funciones mentales superiores, tenemos que entender eso, cómo nosotros hemos podido evolucionar de una manera en el cual todas estas actividades que realizamos, ¿no? Han alcanzado un grado de desarrollo en el cual nos permite a nosotros modificar el medio ambiente y las circunstancias en las que vivimos. La compañera, por ejemplo, su compañera dice, no, a mí no hemos permitido que me afecte, pero el compañero dice que a veces cuando escucha ruidos fuertes o algo, tiene esa sensación. Y nosotros tenemos que entender que somos así, ¿no? Somos así. Entonces reaccionamos de una manera distinta y eso es lo que a veces generamos, nosotros le llamamos como probables traumas en lo que es fisiopatología, hablamos, ¿no? De traumas en algún momento. Pero ahorita nosotros nos vamos a abocar al aspecto de la memoria, del aprendizaje, que son funciones mentales superiores, el lenguaje, ¿no? La percepción que tenemos del mundo. Y esas capacidades actualmente se cree que son exclusivamente de los humanos. Y que estas nosotros lo hemos adquirido en el curso de la vida, ¿no? Mediante ese proceso de error y acierto, que para nosotros no es solo el hecho de que, no sé si ustedes, bueno, a mí me gusta ver bastantes películas y caricaturas y manga, entonces recordarán a Bart Simpson cuando Lisa le pone un pastelito electrocutado y veía cuántas veces, a comparación de un hámster, Bart aprendía o no a electrocutarse para obtener el pastelito. Y lo hacía repetidas veces, ¿no? Muy a pesar de que relativamente es un humano, por decirlo así, pero él no aprendía la lección, ¿no? Volvía a ser electrocutado. Entonces nosotros tenemos que ver eso, que cómo durante millones de años nosotros hemos podido cambiar eso mediante lo que es el aprendizaje de error y acierto. Un toquecito, por favor. Ya, ok, van a disculpar. Entonces lo que les decía, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos ese aprendizaje que hemos tenido nosotros y eso nos permite, ¿no? Haber cambiado y evolucionado de una manera distinta, diferente. Y eso es un aspecto natural o fisiológico. Entonces ahí está nuestra interrogante en el cual esta ciencia que se llama las neurociencias se llaman. Entonces hay muchas personas que sin necesidad de ser médicos son muy expertos en poder explicar este proceso de aprendizaje, que es un proceso fisiológico, ¿no? Y recuerden que también el aprendizaje no se da en solamente una persona. Imagínense que la huelga o el paro lo hubiera hecho una sola persona. Entonces no hubiera podido saber cómo hacerlo, de dónde hacerlo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como había un grupo de personas, estas personas algunos saben y dicen, no, hay que hacer bombas Molotov, no, hay que hacer escudos de este tipo. Entonces, el aprendizaje también es social. No muchos de nosotros sabemos freír un huevo, por ejemplo, ¿no? Y algunos, alguna vez ustedes se habrán quemado cuando han aprendido a freír un huevo.
y han creado ustedes sus propias técnicas, ¿no? Entonces, por ahí ya vino la mamá y te dijo, no, primero hay que calentar el sartén, después hay que poner el aceite, un poquito de sal para que no se te pegue, etcétera, etcétera. Entonces también el aprendizaje es un proceso social, ¿no es cierto? Y muchas veces eso está fundamentado por el aspecto cultural también. Y eso es lo que nosotros podemos analizar, ver y entender de lo que ha pasado ahora último, desde diciembre al menos hasta marzo de este año, ¿no? En el cual hemos tenido desafortunadamente vidas que perder por una situación de reclamo social, de inconformidad social y aunado con una terquedad política de nuestras autoridades, obviamente, ¿no? Y ustedes, pues, como personas, aprenden, ¿no? En una próxima, cuando escuchen estos ruidos, una de dos, o participan o se van, con la experiencia del compañero Samillán, ¿no? Porque tendré miedo de hacerlo o no tendré miedo de participar. Entonces eso nos enseña a nosotros a aprender y nos genera ese proceso de memoria. Todas estas funciones cerebrales superiores principalmente se almacenan, se relacionan en lo que es la corteza cerebral. Entonces ustedes pueden notar aquí que les puse, ¿no? Esta evolución del ser humano que hemos tenido aparentemente, ¿no? Desde el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ¿no? Estas dos especies que ustedes habrán entendido que han variado, han evolucionado probablemente de una manera diferente cada uno. Algunos se han llegado a extinguir, como el hombre de Neandertal, y el causante de esa extinción, pues así hemos sido nosotros, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces, dentro de la historia académica oficial, eso es lo que se maneja. Pero veamos cómo el consumo de proteínas, ¿no es cierto? Porque es parte de la dieta, el consumo de proteínas hace que la mielina, que es parte fundamental de la interacción neuronal, que también los neurotransmisores que evolucionan a nivel de la corteza cerebral, hace que aumentemos la masa encefálica, ¿no? Entonces tenemos actualmente un cerebro que pesa aproximadamente 1.200 gramos, ¿no? 1.200 gramos nosotros de pura masa, cualquiera de las personas de las que estamos aquí hablando principalmente, y de que cómo hemos aprendido a utilizar esa masa encefálica. Y hoy en día nosotros lo que queremos es explicarnos, por eso es que es la explicación anátomo-fisiológica o anátomo-funcional que entendemos que estos procesos suceden aquí en la corteza cerebral, para entender cómo memorizamos, cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo razonamos, qué es que vemos lo que vemos, oímos lo que oímos y olemos lo que olemos, ¿no? Entonces, a eso se refieren las funciones mentales superiores. Les decía, ¿no? Que estas funciones mentales superiores, estamos pues ahí hablando de la memoria y el aprendizaje, el cálculo, que prácticamente ustedes saben que todo es suma, ¿no es cierto? Multiplicación, potencia, raíz, todo es suma y resta nada más. La atención, el lenguaje, el cual nos estamos comunicando, ¿no es cierto? La conciencia, el pensamiento, y las funciones somatosensoriales que les hablaba de la visión, el olfato, y esas habilidades que tenemos algunos, ¿no? Ustedes verán por qué algunos, por ejemplo, hemos pasado un campeonato hace poco, por qué algunos son los titulares y otros no son los titulares. Porque son 6, 10 los que sí juegan bien y el resto, bueno, a la barra y animar porque somos un equipo, ¿no? Al final. Entonces, ahí están esas habilidades que generamos nosotros gracias al proceso que encontramos en la corteza cerebral. Tenemos que hacer un repaso y un recuerdo, que es importantísimo, ¿ya? Para que estos procesos se puedan dar, pues papá y mamá nos hicieron, ¿no es cierto? Fuimos el producto. Recuerden que cada uno de nosotros solo somos aproximadamente el 30% de una fecundación exitosa, ¿ya? Entonces, nosotros de por sí nomás batallamos en el aspecto de poder existir, ¿ya? Entonces, somos el 30% de un embarazo exitoso. Por decirlo así, de 10 embarazos, nuestra mamá sí o sí va a poder tener 3 hijos, ¿ya?
Entonces, algo así. Y estas células, después de que se implantan en el útero de nuestra mamá, que hace poco estamos pasando el Día de la Mamá, hay que recordar importantemente, hasta desde ese punto de vista nosotros los médicos, ¿ya? Entonces, se implanta el óvulo, estos se dividen en células, lo que era el proceso meiótico se vuelve a transformar en un proceso mitótico, ¿no es cierto? Se implanta bien. ¿Ustedes ya han llevado embriología? Hello. ¿Están llevando? Todavía no, doctor. Recién. Sí, pues, ya. Pero bueno, parte de esto de embriología tenemos que entender que es parte de lo que es la formación de cada una de nuestras partes, ¿no? En el cuerpo. Entonces, en el aspecto embriológico, y esto es importante que ustedes recuerden o cuando lo lean, lo van a entender de este modo en este capítulo, ¿no? Entonces, estas células se dividen después de un proceso mitótico, meiótico, que les estaba diciendo, la mórula se convierte en gástrula, a las 9 semanas ya contenemos un embrión que va creciendo y las células se van acomodando, cada una para su lado, ¿ya? Así entonces, nosotros tenemos un lugarcito en nuestras células, lo que van a hacer, lo que es el futuro sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en 3 vesículas primarias, o sea, 3 zonas donde las células van a diferenciarse de otro modo. Ahí tenemos el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. ¿Ya? Esto es más que todo para recordar, por si acaso, o para que ustedes tengan entendimiento que desde ahí hay la diferenciación de las células en nuestro cuerpo y por eso es el funcionamiento y la relación que hay, ¿Listo? Posteriormente, estas 3 vesículas primarias o 3 zonas celulares del sistema nervioso central, ¿ya? Maduran en 5 vesículas secundarias. De esas, ya se dividen en el telencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal. Entonces, las partes que van a quedar prácticamente relacionadas en este proceso de las funciones mentales superiores, vamos a hablar todas las estructuras que se van a formar a partir del telencéfalo y el diencéfalo principalmente. Entonces, del telencéfalo vienen nuestros 2 hemisferios cerebrales, ¿no? En anatomía ustedes recordarán los 2 hemisferios cerebrales que están unidos por el cuerpo calloso. ¿Listo? Del telencéfalo. Del diencéfalo tenemos todo lo que son las estructuras anatómicas del epitálamo, tálamo e hipotálamo, así como el cerebro medio o el mesencéfalo. El cerebelo, ¿correcto? El cerebelo también del metencéfalo, que es parte fundamental de lo que son algunos procesos cognitivos, y del mielencéfalo tenemos el bulbo raquídeo, ¿no? El bulbo raquídeo, de donde principalmente nacen nuestros 12 pares craneales. ¿Listo? Y todo esto de aquí está formado por células. Y estas células del sistema nervioso central no son sino principalmente nuestras neuronas y las glías, ¿no es cierto? Y las glías, que las glías no son sino, aquí tenemos estructuralmente, ya en un dibujito, aquí vemos a la neurona, vean ustedes una neurona, 2 neuronas, que están sujetas por oligodendrocitos, que están defendidas por neuronas que se han especializado en lo que son los astrocitos, ¿no es cierto?, que son macrófagos propios del sistema neural. Y es una bonita imagen esto de aquí, porque esto de aquí que está en nuestra corteza cerebral es lo que vemos aquí, ¿no?, en un esquema ya más dibujado, y vemos que cada punto amarillo es una esquematización del proceso electrofisiológico que está sucediendo, ¿no es cierto? Electrofisiológico en el cerebro. Y esta imagen de aquí les trae recuerdo a algo en específico, algo más grande todavía, porque nosotros no somos solamente humanos con características mentales superiores y estamos aquí, sino estamos en un universo. Y vean ustedes, todo esto de aquí es un universo en realidad. Entonces, todo lo que está sucediendo en la corteza cerebral, ocasionado por una diferenciación celular durante nuestro crecimiento embrionario, ¿no es cierto?, de lo que hemos nacido, se ha diferenciado nuestras células. Hoy en día tenemos actualmente cada uno de ustedes, como adultos que son, estas neuronas, con sus diferentes características, ¿no? Por ejemplo, si aquí les presento una neurona multipolar, ya principalmente que se encuentra en los miembros y en la médula espinal, la neurona bipolar, la que tiene la capacidad de conectar,
¿no? Una pseudo unipolar. Entonces, estas células neuronales y estas células de la glía neuronal permiten que se almacene información. ¿Pero cómo? Gracias a los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso, esa explosión de información y de momentos que se da gracias a los neurotransmisores que son ocasionados por las células mismas, en este caso las neuronas. Entonces, ustedes recordarán que el proceso de comunicación entre neuronas se llama, a ver, si estamos atentos. Sinapsis, doctor. Muy bien, la sinapsis, ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces, la sinapsis es la comunicación, es como una neurona se comunica con otra. Y hay un lenguaje, y ese lenguaje está ocasionado por los neurotransmisores. Así como nosotros tenemos palabras para decir párate, siéntate, los neurotransmisores y en cantidades específicas son las que permiten esas órdenes entre ellas, entre las neuronas. Y que a nivel superior nosotros lo entendemos como párate, siéntate, cállate, muévete, háblame, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que estos neurotransmisores son esas sustancias que principalmente se encuentran preparaditas ahí en las terminaciones sinápticas. Y la sinapsis no es sino la comunicación de una neurona con otra. Ahora, esta comunicación o este lenguaje de neurotransmisores solo se va a dar siempre en cuando haya una descarga enzimática, o sea, va a haber un estímulo, algo que permita que se pueda dar esta comunicación, ¿ya? También tenemos que entender que hay un emisor y un receptor, así como en la comunicación ustedes han escuchado desde el colegio, ¿no? Cómo es el fenómeno del lenguaje, igualito sucede aquí a nivel celular. ¿Ya? Igualito sucede. Y eso provoca cambios, ¿no? Que son los procesos sinápticos, presinápticos y postsinápticos dentro de lo que es el proceso de entendimiento de la fisiología. Y en algunos casos, cuando hay mucho de algo o no hay algo, hay bloqueo de esa sinapsis. Ustedes escucharán que durante años estamos hablando de que Apuno, en cuanto a salud, uno de los indicadores, ¿cuáles son? A ver, de los indicadores de salud. Es importante que ustedes también estén siempre relacionándose con eso. Jorge Molluni. Jorge, buenas tardes. Sí, doctor. Jorge, ¿cómo estás? Los indicadores de salud, uno sería la pobreza. Ya, otro de salud en específicamente. La mortalidad, la natalidad. Ya. Otro. Mortalidad, está bien, perfecto. Otro. La natalidad. Ya, otro. ¿Alguien que pueda ayudarle a Jorge? Hay otro indicador, en niños sobre todo. Mortalidad, doctor. Sí, con la mortalidad materna, dijo Jorge. En niños sobre todo se mide esto. Y en Puno, anemia, ahí está muy bien. Ya, la anemia es un indicador de salud aquí en nuestra región. Y pues ustedes entenderán que la anemia, hasta el año 2018 que hemos empezado oficialmente con todo esto, en el año 2018, 7 de cada 10 niños en la región Puno tenían anemia. 7 de cada 10 niños. Actualmente estamos en 6 de cada 10 niños. Hemos bajado de algún modo. Ya, pero ¿a qué quería llegar con esto? Cuando los niños, recuerden que todo este proceso, esta explosión universal que sucede dentro de nosotros, ¿ya? Tiene que estar con la correcta dotación de alimentos, ¿ya? Y un niño con anemia es un niño que no se nutre adecuadamente. Entonces, aquí estaba la gran preocupación de por qué a veces hay personas que no sentimos o no entendemos. Porque el hierro en la sangre, ¿ya? El hierro en la sangre es fundamental para que se transmita y se aproveche algunos nutrientes. Recuerden que todas las células de nuestro cuerpo se alimentan de 2 cosas para producir una sola cosa. Principalmente nuestras células, cada una de nuestras células consume glucosa y oxígeno.
El oxígeno es el combustible con el que quema la glucosa para producir ATP. ¿Se recuerdan? Todo el proceso del ciclo de Krebs, que es importantísimo entenderlo también, de una manera normal. Y cuando no se puede hacer de esta manera normal, lo hace por el lado contrario, y en vez de producir ácido pirúvico, ¿qué nos produce? Cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Ácido láctico. Y eso no es bueno. ¿Ya? Entonces, estos niños que no son alimentados adecuadamente o actualmente no están alimentados solamente con a base de carbohidratos, no hay buenas grasas como fuente y se evita a veces las proteínas, recuerde que al final las estructuras de cada célula son proteínas. Estamos hablando aquí de las estructuras neuronales. Las proteínas son los neurotransmisores, las proteínas son estructuralmente una neurona y también las proteínas son aquellos que permiten o bloquean estas enzimas que van a permitir que estas neuronas funcionen. Entonces, ese es el gran objetivo que nosotros tenemos con la anemia en los niños, ¿no? Porque no vamos a generar un buen desarrollo de la corteza cerebral. Y si no generamos un buen desarrollo de la corteza cerebral, este niño no va a aprender adecuadamente, no va a razonar adecuadamente. Por lo tanto, un niño malnutrido, no estoy diciendo desnutrido, sino malnutrido, no va a ser un adulto que pueda realizar estas funciones mentales superiores, como por ejemplo el pensamiento, racionamiento. No va a tener habilidades y va a ser diferente, va a ser un mal padre, probablemente. Y esto se relaciona muchas veces, y les decía, de que esta evolución de las funciones mentales superiores no están supeditadas solamente al aspecto individual, sino también al aspecto social. Entonces, por ahí, con la introducción del tema que les he dado de la violencia social, económica y política que hemos vivido los últimos meses del 2022 y los primeros del 2023, también está ahí la razón del por qué nuestra gente no piensa, no razona. No es un raciocinio positivo, sino es un raciocinio reaccionario. Bloquea las carreteras. Así ellos no tengan para comer, igual bloquean las carreteras. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es para nosotros la gran necesidad de entender fisiológicamente qué sucede en nuestra corteza cerebral y qué necesitamos para que ésta funcione adecuadamente. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, así es, por eso es la preocupación a nivel de lo que es salud principalmente. Recuerden que ustedes van a ser médicos y eso no significa que no sean políticos en algún momento o economistas en algún momento, porque como médicos van a entender esta situación, ¿no? Y lo otro es de que, bueno, en cuanto a las realidades, no necesariamente, pues debe ser personas que entienden este proceso fisiológico, las que deban tener autoridad académica, autoridad política para hacer las cosas. Pero no se hace así. Yo recordaré el año 2012, cuando ya se hablaba de esto de los esbozos de la anemia, que estábamos anémicos los niños, y que la solución era dar frijoles, ¿no? Los frijoles negros, porque era rico en hierro. ¿Ya? Entonces, en vaso de leche u otras ONGs lo que hacían era darles frijoles negros. Y la gente llevaba los frijoles negros y ustedes saben que aquí en la altura los frijoles no se cocen como en la costa. Por lo tanto, era duro, no se podía comer, no lo comían, lo terminaban desechando hacia los animales para su alimentación. Entonces se dieron cuenta y dijeron, uy, hemos gastado por gusto comprando frijoles negros. Ahora hay que hacer las chispitas. Hicieron las chispitas, buscaron un proveedor de las chispitas, unos sobrecitos que traían suplemento de hierro, pero estos eran bien agrios para el paladar del niño. Por lo tanto, nosotros visitábamos a los niños, a las casas, a las mamás le decíamos que tienes que darle chispitas, pero no le daban los sobrecitos botados por ahí. ¿Ya? Hasta que por fin, espero que hayan preguntado, ¿no? A un pediatra, a un hematólogo o a biólogos que estudian esta parte de la absorción de hierro y por fin hoy en día damos hierro sacarato, ¿no? Porque el hierro elemental es un hierro que no se absorbe fácilmente por los intestinos.
Es como si entendiéramos que las tachuelas tienen hierro, entonces hay que comer tachuelas. No era así. Entonces tenemos que tener, es más, el hierro polimaltosado que hoy en día ya damos a los niños. Había que gastar más, invertir más, pero era necesario, pues, porque prácticamente les dábamos el hierro en el aspecto mineral y nunca iba a ser absorbido por ese niño. ¿Ya? Entonces ustedes habrán escuchado también de las famosas galletas de hierro, de un paisano, creo que es ayacuchano él, que decía, ¿no? Que hierro, que etcétera, etcétera, que comer un sobrecito al día de la galleta le iba a dar el suplemento normal que requiere el niño. Cierto, pero ¿qué niño come galleta todos los días? ¿Se dan cuenta? Entonces, de buenas intenciones no solamente vive el hombre. Entonces ahí hemos tenido esas cosas, por ejemplo, con el hierro hasta el día de hoy, y nos damos cuenta que ni siquiera es darle al niño, o sea, recuperarlo, sino es estimular antes del embarazo, antes de que nazca el niño, y eso es intrauterinamente. Por lo tanto, hoy en día estamos batallando con embarazos seguros. Entonces, a las mamás que se van a embarazar, uno, retrasar lo más que se pueda el embarazo en una mujer. ¿Ya? Que espere a que su cuerpo fisiológicamente pueda hacer crecer un individuo dentro de su cuerpo. Y eso es evitar embarazos en adolescentes. Ustedes verán que tenemos buena cantidad de embarazo adolescente, o conozcan ustedes de casos cercanos, ustedes en la cuadra, en la familia, en los vecinos, como una niña, bueno, no es niña, ¿no? Pero ya una mujer de 18, 19 años no está en la facultad emocional, fisiológica, social, de poder mantener exitosamente un embarazo. Nos referimos a exitosamente. Pero muy probablemente alguno de nosotros estamos hablando de una mamá que nos tuvo cuando ella tenía 20 años, ¿no? Probablemente, no lo sé. Recuerden que para cada regla hay una excepción también. Pero hay que vernos nosotros cómo hemos crecido, cuál ha sido el esfuerzo con el cual, porque nada es casual, jóvenes, o sea, que ustedes hayan ingresado a la Facultad de Medicina, porque para hacerlo requerimos, ¿no es cierto?, actividades mentales cognitivas diferentes. No les puedo decir que son las mejores, pero son diferentes al promedio normal. ¿O me van a negar ello ustedes? Han postulado, han concursado contra 100 postulantes más para poder ingresar a una vacante en la Facultad de Medicina de aquí de la UNAPUNO al menos. Entonces, ustedes son, por así decirlo, lo mejor escogido de lo mejor que hay, porque de por sí ya están en la universidad. Pero eso no nos garantiza el éxito todavía, por si acaso. Entonces, eso es lo que hacemos ahora, ya dar hierro a las mamás intrauterinamente. Ese nuevo niño que va a nacer ya está con esa capacidad de absorber el hierro una vez que se le dé, cuando ya nazca extrauterinamente, etcétera, etcétera. Y así es ahora lo que estamos haciendo. Nos damos cuenta de algunos errores y detalles que se manejan, pues, ¿no? A nivel nacional, de las políticas de salud que el Ministerio de Salud maneja. Eso más o menos para entender también de los transmisores y de la importancia del hierro en nuestro organismo. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, duda que se les haya generado. A mí me gusta que participen sobre todo y pregunten, ¿y por qué aquello? Eso me gusta. Y si no, yo llamaré a que me pregunten. Mi querida Mayomi Roxana. Presente, doctor. ¿Alguna duda, consulta o comentario? Creo que todo está claro, doctor. No tendrían ninguna consulta y por el momento nada que agregar. Ya, Mayomi, así tiene que ser en el examen entonces. 20 asegurado para al menos para el tema. ¿Ya? ¿Alguien más?
Listo, continuemos entonces con esto de los neurotransmisores. Miren, vamos a hacer un recuento de lo que nos estamos perdiendo hasta ahora. Estamos hablando de las funciones mentales superiores, de cómo éstas nos diferencian principalmente, nos hacen humanos, y que este proceso de aprendizaje y desarrollo que se da principalmente en la corteza, se da gracias, ¿no es cierto?, a ese proceso que estamos diciendo de aprendizaje y que nos hace diferentes a otras especies, ¿no es cierto? Principalmente de estas funciones mentales superiores, hablamos de la atención, el lenguaje, el cálculo, la memoria, la conciencia, el pensamiento y razonamiento, las funciones somatosensoriales que comúnmente las hacemos, ¿ya? Visión, deglución, etcétera. Habilidades vicioespaciales, ¿no? Aquellos que son deportistas y no sé cómo patean, pues, y hacen, pues, su gol así, ¿no? Con toda la curva y el efecto que le hablamos a veces a los que nos gusta jugar el fútbol. Lo mismo las señoritas si hacen vóley o viceversa, porque al final el deporte es para todos, ¿no? Y las funciones ejecutivas de cómo planificamos, desarrollamos y decidimos, ¿no? Para soluciones de problemas. Entonces, estos neurotransmisores, uno de los más conocidos, la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina, ahí tienen ustedes dónde está principalmente su localización en lo que es la formación, ¿ya? Su función y cuando no lo tenemos, pues alguna de las patologías. La acetilcolina, uno de los neurotransmisores más difundidos que tenemos, se relaciona principalmente con la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, la disminución de esta nos va a generar problemas en la memoria. La serotonina, ¿no? Como amina principal. Todas estas son proteínas, ¿no? Por eso es el grupo de las aminas. En algún momento recordarán ustedes en bioquímica, ¿no? Entonces, principalmente la serotonina con la dopamina en lo que es la regulación de lo que es el sueño, ¿no? Por eso nosotros tenemos nuestro ciclo circadiano. A ver, ¿qué es el ciclo circadiano? Jerry Catacora. Jerry, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Qué es el ciclo circadiano, mi querido Jerry? Doctor, disculpe. ¿Qué es el ciclo circadiano? Ya, el ciclo circadiano. Mamá, Jerry. ¿Ya se encontró? Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya creo que mi micrófono se ha apagado. Lo que vendría a ser el ciclo circadiano, principalmente, ¿no? Estaríamos hablando sobre lo que vendría a ser, ¿no? Lo que es la conducta, los cambios mentales que se dan, ¿no? En un periodo, ya podría ser, ¿no? Durante todo el día. Más o menos por ahí, más frío que tibio. A ver, ¿alguien más? Edson Mamani. Sí, doctor. Ciclo circadiano. El ciclo circadiano es como un reloj biológico que tienen Muy bien, ya. Los mamíferos en general, ¿no? Como nosotros los humanos también, ¿no? Que regula, obedece, ¿no? Más o menos, está muy relacionado con los ciclos del sueño y la vigilia también, ¿no? Entre el día y la noche. Ya. Y con la producción de hormonas en distintas horas del día, ¿no? Ya. Más que todo con eso, ¿no? Con un reloj interno, biológico. Exactamente. Eso es en realidad, es un ciclo, ¿ya? Así como nosotros cuando amanece, sin necesidad, es más, podemos ponernos un montón de cortinas, todo oscuras, pero afuera amaneció, el sol sale todos los días y nuestro cuerpo cumple con ese ciclo. Ya, por ejemplo, con eso. Ustedes a esta hora, tal vez si es que no han almorzado, ya tienen apetito. El estómago produce un poquito más de ácido clorhídrico porque ya estaba esperando comida a esta hora, por ejemplo. Entonces, ese es el ciclo circadiano y tiene mucho que ver con la vigilia. Y nosotros, cuando el sol se mete en el horizonte por el este,
¿no es cierto? Nosotros empezamos a tener mayor producción de serotonina, por lo tanto tenemos sueño, tenemos que dormir. Pero el estudiante de medicina, en su esfuerzo de poder algún día ser un muy buen profesional y muy buen médico, pues no duerme, ¿no? Estudia, ¿no es cierto? Estudia, repasa, recuerda, y todos son parte de las funciones mentales superiores, que es parte del aprendizaje, ¿no? La dopamina, importantísimo, ¿no? Este neurotransmisor, apaguen por favor sus micros después de prenderlos, eso les voy a pedir. Ya, la dopamina sobre todo se relaciona con las emociones, ¿no? Habrán visto ustedes, hay personas que ven el atardecer y les causa pues tristeza, ¿no? Y se ponen a llorar, son muy emotivos. Entonces son personas que tienen descargas fuertes de dopamina o que no pueden ser controladas, ¿no? Lo mismo también, ¿no? Hay personas que disfrutan cuando el olor a la lluvia, ¿no? Cuando entonces la tierra mojada, entonces hay una descarga de dopamina, ¿no? Entonces regula principalmente esas condiciones en nuestro cuerpo, los neurotransmisores como la dopamina. La norepinefrina, mucho nos va a hacer recordar el sistema simpático y parasimpático que nosotros disponemos en nuestro organismo, ¿no? Nos prepara, ¿no? De una manera excitatoria o inhibitoria. Y la norepinefrina, a la vez, nosotros es un fármaco que manejamos en algunos casos de extrema urgencia, para mantener algunas de las funciones corporales. Entonces la norepinefrina como neurotransmisor y la norepinefrina también como medicamento es fundamental en el uso que nosotros damos en el tratamiento de algunas patologías. ¿Ya? Los glutamatos, ¿no? Es un neurotransmisor el más abundante que tenemos en el sistema nervioso central y se encarga pues de regular, ¿no? La depresión, la esquizofrenia y en algunos momentos estos problemas mentales que son cada vez más comunes entre las personas, la esquizofrenia, ¿ya? Y la gamma aminobutil, el ácido gamma aminobutil que nos ayuda, es un neurotransmisor que inhibe, ¿no? Al encéfalo, su disminución, principalmente algunas patologías que tienen que ver con el glutamato, principalmente en lo que es las famosos síndromes de ansiedad y trastornos bipolar. Entonces, estos son los neurotransmisores que nos ayudan a que todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que sentimos lo vayamos almacenando en un lugar que se llama corteza cerebral. Nosotros recordaréis que tienen en parte de lo que es la anatomía, porque ustedes llevaron neuroanatomía, es un capítulo un poco complicado de anatomía, se entiende, ¿ya? Entonces, nosotros vemos estas áreas principales, ya que tenemos el área frontal, el área temporal, parietal y occipital, aquellos en los cuales existen áreas específicos en donde se almacena la memoria. Se recordan del área de Broca, el área de Wernicke, ¿no es cierto? Se recordarán ustedes, en los cuales era no solamente la importancia anatómica, sino la acumulación de células neuronales especializadas. ¿Ya? Células neuronales especializadas. Entonces, así nosotros, para lo que es la memoria y el sistema en el cual nosotros manejamos nuestro carácter y emociones, nuestros pensamientos, ¿ya? Se dan principalmente en lo que es el área frontal, en el área frontal, en el aspecto del equilibrio, ¿ya? Del equilibrio, no solamente del equilibrio físico, sino también en el aspecto del equilibrio mental, se da en el área temporal, ¿no es cierto? También recordaremos el área visual, ¿no? Tanto primario como secundario que tenemos en la región occipital. Y la capacidad de que tenemos de poder navegar, por decirlo así, hoy en día ya nos entendemos bien con esto de la navegación, ¿no? Hay personas que tienen bien estimulado esto, ¿no? No se pueden perder. Entran por una calle, salen por otra, pero no se pueden perder. Como hay personas, y lo sabrá probablemente en el auditorio, hay personas que si no es con GPS o con un mapa, no pueden ir a ningún lugar. Hay personas así.
Ya, entonces aquí tenemos el área de lo que es de las coordinaciones espaciales del cuerpo y su entorno, ¿no? Es principalmente esto de lo que es el área de parietal, de los lóbulos parietales. Entonces, estas funciones mentales superiores, ¿no es cierto? En el área frontal, perdón, lo que hacemos la planificación de movimientos complejos y elaboración de pensamientos. Aquí es, por eso es de que se recordarán de esa estatua, el pensante, ¿no? Prácticamente está evocando, perdón, principalmente a lo que es el área frontal. Entonces ahí está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces actualmente ustedes estarán pensando, ¿no? A ver este tema, ¿cómo hacemos? ¿Qué será? ¿Cómo nos calificarán? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos en esta área frontal. Después tenemos un área motora, que es netamente de lo que es el aspecto de los movimientos, de las articulaciones. Yo en este momento pues estaré pensando lo que voy a decir, rápidamente moviendo los labios y articulando cada palabra que digo. Entonces, este proceso es tan rápido, que va a ayudar mucho, mucho a información previa que se haya obtenido. 1. 2. Capacidad de recordar. 3. Y posibilidad neuroanatómica de poder desarrollar rápido esa conexión. O sea, el recuerdo, a ver, ¿qué estaba hablando? Ah, ya de la anemia. Entonces, la anemia, ¿dónde lo he guardado? Por acácito. Lo bajo, lo voy al cuerpo calloso, al hipotálamo, el tálamo, los cúmulos nigricans que tenemos ahí, junto con los neurotransmisores, y eso en cuestión de milisegundos se produce. Porque cada palabra que tengo que dar, yo la he tenido que planificar. Yo no puedo estar hablando ahorita de camotes cuando estamos hablando de papas, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que eso es el proceso que existe a nivel de estos dos hemisferios, perdón, del hemisferio frontal y de su aspecto del área motor que tenemos aquí. El aspecto somatosensitivo, donde se interpreta todo lo que tocamos, todo lo que sentimos con los dedos o con la piel específicamente en las terminaciones neuromotoras que tenemos, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los corpúsculos del frío hoy en día que constantemente estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo se llaman los corpúsculos que están en la piel que sienten el frío? Los corpúsculos de... Corpúsculos de Krauss. Los corpúsculos de Krauss, ¿no? Entonces hay personas que andan con su polito nada más, ustedes habrán visto, ¿no? Pero hay personas que necesitan ponerse como 20, 30 frazadas encima para sentirse calientes. Entonces, recuerden que estamos hablando de un proceso de aprendizaje. Y eso también está condicionado a un aspecto de costumbre. ¿Ya? Entonces, nosotros, al ser terminales nerviosas, podemos modificar la descarga o no de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, los corpúsculos de Krauss van a sentir el frío, sí o sí, sienten el frío, pero nosotros, una cosa es, ¿cómo se llama? La sensación térmica y otra cosa es lo que realmente sentimos. Entonces, podemos modificarlo. Entonces, aquí les pediría principalmente las mujeres, ¿no? Que tienen una condición hormonal a sentir más frío. Ya es una condición hormonal de las mujeres a sentir más frío. ¿Ya? Eso se llama el famoso síndrome de Raynaud, que en algunas personas llega a enfermedad, no pueden tolerar absolutamente nada el frío. Hay una vasoconstricción que le llega a ocasionar dolores más. Entonces, una cosa es el síndrome de Raynaud, que está muy ligada a la descarga hormonal estrogénica de las mujeres, y otra cosa es la enfermedad de Raynaud. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros que tenemos que recordar principalmente ese aspecto que hay de modular la descarga de los neurotransmisores para tener esa sensibilidad diferente o no. Disculpe. Doctor Gilio, dígame usted. ¿Mañana? Mañana no tengo programación, doctito, en Salcedo.
me está diciendo de que ya no es a lo que está el Perú, debe haber un coordinador, ¿no? Y que él ya va a hablar con. Bueno, jóvenes, van a disculpar. Oye, y la hora pasa bastante rápido. Bastante rápido. ¿Qué? Bastante rapidísimo. Bueno, para terminar hasta aquí al menos, porque ya tengo un compromiso. Y ya. Ya está. ¿Dónde estás? Ahí se me ha perdido. Se ve todavía las diapositivas, ¿no? Sí, doctor. Te cuento que se me ha perdido aquí en la laptop, no sé qué pasó. Ya, aquí está. Ya estábamos hablando entonces justamente de esto. De cómo se relaciona, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me agarran en frío, ¿no? Me dicen, doctor, queremos que vengan mañana porque aquello lo otro. Pucha, pero yo ya tengo todo programado, le digo. Ay, no. Y ahí nuestra capacidad de respuesta, pues, ¿no? Ver si tenemos o no esa posibilidad de comprender también, ¿no? Porque una cosa que digo, ¿sabe qué? Mañana te espero. Chispas, y yo digo, oye, ¿qué tiene ¿Por qué me habla así? ¿No? Entonces ahí vemos también que una cosa es cómo te lo digan, dónde te lo digan y qué es lo que te piden, ¿no? Esas cositas también son importantes dentro de nuestra actividad diaria que entendemos nosotros en el proceso de las funciones mentales superiores. Todo esto que estamos hablando es netamente funciones mentales superiores. ¿Ya? Queridos jóvenes, hasta aquí voy a avanzar el día de hoy. Mañana a esta hora misma se podría hacer las clases. Hello. De manera virtual, doctor. Sí, pues va a tener que ser de manera virtual por lo que estoy viendo, que no sucederá ahí en la universidad todavía. ¿Sí? Para terminar ya este capítulo, que es la segunda parte. Y en la noche les voy a enviar las diapositivas y los libros de donde he sacado toda esta información para compartirles a ustedes, ¿ya? Ya, doctor, tendría que coordinar con mis compañeros. Llevamos diferentes cursos y quizás a algunos se le cruce como una práctica, doctor. Chispa, sí, pues eso es lo inconveniente. Ya, me comunica, pero Listo. cualquier hora, no hay ningún problema. Yo estoy disponible todo el día mañana para ustedes. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, entonces no me despido de ustedes hasta el día de mañana o a la hora que convengamos con su delegado. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Abad, doctor. Abad. Sí, doctor. Bonito nombre. Listo, entonces. Queridos compañeros, futuros colegas médicos, nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad no muy lejana. Descansen y almuercen los que no han almorzado.